Continuamos entonces con este congreso con Alexander Cardoso Machado de Uruguay, con su ponencia Lean Supply Chain, cambiando paradigmas. El doctor Cardoso es director de consultoría y formación en soluciones integrales. Cuenta con una maestría en cadenas de suministro y dirección de operaciones, además de especializaciones en logística integral, gestión y diseño de almacenes, gestión logística de almacenes, entre otras. Es experto en la metodología Lean. Ha ocupado importantes cargos como jefe de logística en Coca-Cola Uruguay y cuenta con más de 15 años de experiencia en entornos logísticos. Al doctor Cardoso, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Un gusto, un honor estar con ustedes. Te pediría, Luis, que me confirme si se ve bien la pantalla. Perfecto, perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias por la presentación, Luis, y bueno, muchas gracias a las personas que nos están acompañando. Y bueno, un poco la idea de hoy es compartir con ustedes dos temas que me apasionan. Uno es, por un lado, la cadena de suministro, que si ustedes están del otro lado, seguramente también les apasiona este tema. Y el otro es una metodología que no sé si la trabajan, si la conocen, si la han escuchado, que es Lean. ¿Sí? Pero la idea también era entender o por lo menos compartir con ustedes algunas ideas que surgen desde la experiencia, ¿no? Eh, en estos años, por más que soy muy joven, como lo ven, he tenido algunas experiencias por ahí que me han hecho reflexionar, ¿no? Sobre cómo uno puede ver esto de la cadena de suministro, cómo podemos ver el tema de la mejora continua, cómo podemos trabajar en nuestro día a día con todos estos conceptos, ¿no? Entonces hoy es un poco eso, ¿no? Quiero compartir con ustedes, me voy a poner el cronómetro por acá porque me gusta hablar mucho y no me quiero pasar. Entonces, compartir con ustedes algo de lo que he vivido por allí y tratar de dejarles algún concepto y dejarlos pensar. Siempre digo que lo que me gusta a mí es dejar a la gente pensando y creo que si los dejo pensando es una muy buena satisfacción para mí. Entonces, el título es Lean Supply Chain cambiando paradigmas. ¿Y por qué? ¿No? ¿Qué hay que cambiar? ¿No? ¿Por qué hay que cambiar paradigmas? Bueno, básicamente lo que me pasa a mí eh, es que cuando me paro delante de gente, de personas en diferentes ponencias, hoy en día lo hacemos a nivel web, ¿no? Pero cuando me paraba, veía sus caras directamente y empezaba a ver sus expresiones. Entonces me empecé a dar cuenta que tenemos algunos paradigmas con algunos temas. Y cuando hablamos de paradigmas, estamos hablando de esos preconceptos que se generan, ¿no? Si yo me alejo de tu formación, de tu forma de tomar decisiones, de cómo vas transitando tu carrera y vengo y te digo algo contrario, seguramente me vas a repeler y vas a decir que Alexander no sabe nada. En cambio, si te empiezo a contar el cuento desde el lado que vos lo conociste desde muy pequeño o desde que empezaste tu carrera, vas a decir, pucha, pero qué bueno que es Alexander, ¿no? Entonces me di cuenta que hay eso, hay que romper paradigmas. Y uno de los paradigmas que tenemos que romper como empresa es que debemos cambiar un concepto bien importante. El qué podemos hacer, que es lo que básicamente todos planteamos, esto lo puedo hacer, esto lo puedo mejorar, por el qué debemos hacer. Suenan parecidos, pero no son iguales. Tener en cuenta la visión de la organización, la dirección y cuáles son los objetivos. Y ahí tenemos todo un problema, chicos y chicas, porque muchas veces la empresa no sabe hacia dónde va. Y ese problema incide en todo el resto del negocio. Entonces, es bien importante primero entender qué podemos hacer, o sea, la capacidad, pero en realidad priorizar qué es lo que sí tengo que hacer. Tener en cuenta la visión, la dirección y los objetivos. Si no los tenemos que plantear. Teniendo una comprensión directa de cómo estamos. Y el cómo estamos no es una opinión. No es me parece que estoy. No es que el negocio va más o menos. No es que las entregas están casi todas hechas, sino que hablamos de una medición, de una cultura cuantitativa dentro de la organización. Lean
en sí como metodología para mí tiene tres pilares fundamentales. El cliente al cual le debo dar el mayor valor posible, los procesos que debo tener una visibilidad total en todo el proceso y la cultura cuantitativa dentro de la organización. ¿Sí? Entonces, hay que marcar unas condiciones objetivas sucesivas. Pequeños pasos. A mí me pasó como líder de equipo que muchas veces quería hacer cambios radicales. Quería estar desde acá hasta acá. Entonces pegaba un salto y el equipo se me caía en el medio. Y eso también nos pasa generalmente. ¿Y eso por qué es? Porque no damos pequeños pasos. Entonces, romper paradigmas es cambiar también esta forma de pensar. Es utilizar el pensamiento científico, el PSA, tener una idea, hacerlo, chequearlo, controlar, tomar datos, actuar y volver a empezar. Eso no lo hacemos. Nosotros estamos preparados para el DUS. Yo siempre digo lo mismo. Estamos preparados para el DUS. ¿Para qué? Para pechar contra la pared. Porque somos proactivos. Porque sí tenemos esas ganas de hacer, pero no planificamos, pero no controlamos, pero no medimos. Entonces, romper paradigmas, cambiar, reflexionar. Te pregunto a vos, que sos líder, que me estás escuchando, ¿cuántas veces reflexionás de por qué algo no salió muy bien o por qué algo no salió tan bien? ¿Cuántas veces te tomás ese tiempo de reflexión con tus equipos? Entonces, esos son como grandes paradigmas y vamos a tratar algunos más en el hilo de la conversación. Ese que dice, no, mi equipo es bárbaro, son unos capos, como decimos por acá, son muy buenos, entonces que se autogestionen. No, no existe la autogestión. O perdón que sea tan radical, para mí no existe la autogestión. Nosotros somos líderes que tenemos que acompañar al desarrollo de las personas y el que sigue pensando que ser líder es ser un jefe que siga a las personas hasta abajo de la mesa, está un poco desactualizado. Vuelvo a decir, perdón que sea tan radical, pero es mi manera de pensar y de ver esta evolución. Y que podés tener una empresa súper eficiente, súper automatizada, con el mejor software, con el TMS, con el WMS, con el CRM, con no sé qué, con no sé cuánto, con toda la paquetería que ustedes quieran. Si no hay un cambio cultural y la gente no lo utiliza, no sirve, como decía recién Patricia, pero también tengan en cuenta algo muy importante. Si ustedes no entienden el proceso, y lo decía Deming, si usted no entiende, si usted no puede contar su actividad del día a día como un proceso, usted tiene un problema. Y a veces cuando yo le pido a mis alumnos, a la gente con la que comparto instancias de capacitación, les pido que me expliquen su proceso y no lo saben porque no saben lo que es un flujograma, no saben lo que es un mapa de valor y demás. ¿Por qué? Porque nosotros no nos formamos, ¿no? Pero ese es otro tema. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es que si nosotros tomamos un proceso que es ineficiente y le metemos, le enchufamos tecnología, hacemos tres cosas ahí. En realidad cuatro, le enchufamos tecnología, pero en realidad estamos causando tres efectos. Lo volvemos más ineficiente, lo volvemos más complejo y encima le agregamos costo. Entonces, trabajen con los procesos, no solamente tecnología. La tecnología en sí misma no es una solución. Es muy lindo, el software más grande, más potente, más lindo, con más colores, etc. Pero primero los procesos. Entonces, cuando nos ponemos a pensar de por qué tenemos que romper paradigmas, por qué tenemos que ir evolucionando y demás, a mí se me ocurre preguntarles a ustedes internamente, piensen un segundo, ¿qué aprendimos en un año? ¿Qué aprendimos en este año? ¿No? Y seguro a ustedes se le van a venir un montón de cosas a la cabeza. Yo puse algunas. Primero que el trabajo a distancia es posible, pero eso también compromete a que lideremos a distancia. O sea que tenemos que ser líderes ahora, más presentes, porque ahora tenemos distancia. Y de hecho, yo ahora no sé si me están viendo, si están cocinando, si están trabajando o si directamente están ahí y están en otro lado de la casa o salieron a hacer un mandado. Entonces, eh, cuando uno tiene que captar la atención del equipo, uno tiene que captar la atención de nuestros colaboradores, pero hay que ahora gestionar equipos a distancia, ¿no? Entonces, el trabajo a distancia es posible. Lo segundo, la tecnología ayuda.
no soluciona, ayuda. Una mala organización en el mundo presencial, y no hablo de la estructura de la empresa, sino que hablo de nuestra organización del día a día, en el trabajo y demás, ¿no? Bueno, una mala organización en el mundo presencial, tenemos garantizado que se repite en el mundo virtual. Somos parte de un mundo y tenemos que darnos cuenta que el contexto nos afecta directamente. Porque antes creíamos, antes de todo esto, que lo que pasaba en China a nosotros no nos interesaba. Nosotros estamos en Latinoamérica, ¿no? El problema no es estar en crisis. El problema no es estar en crisis. Es una situación, ¿no? Ahora, el problema es estar en estado de crisis. Y ahí sí tenemos un problema. Y para no llegar a ese estado de crisis tenemos que trabajar un montón de cosas. Tenemos que trabajar en nuestra cadena de suministro, tenemos que trabajar en esos procesos de esa cadena, tenemos que trabajar en la logística, tenemos que trabajar en nuestros equipos, tenemos que trabajar con nuestros líderes, tenemos que formar líderes. Tenemos que formar líderes. Porque por más técnica que Alexander te cuente o cualquiera de los profesionales que está acá, grandes profesionales, le podemos hablar de muchas cosas, pero si no tenemos líderes que traspasen las barreras y que hagan llegar esto a las personas, difícilmente lo vamos a poder diseminar por la empresa. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que hay 3 niveles afectados, 3 respuestas diferentes, y hay 3 miradas que son complementarias hoy en día, hablando de la organización, ¿no? Los individuos, los equipos y obviamente que la organización. Gestionar estos 3 niveles afectados es un gran desafío y tenemos que trabajar de una manera cooperativa, coaccionada, resiliente. Tenemos mucho por hacer, mucho. Creo que la pandemia nos demostró que somos más vulnerables de lo que creíamos. Y hoy en día tenemos algunos problemas que van ligados a la parte de cadenas de suministro, producción y demás. El otro día hablaba con un amigo y le decía, creo que la ciencia demostró que es más rápida que la industria. Y él me decía, no, no, no. Los americanos producen muchísimo, los no sé qué. Bueno, yo sé que nadie tiene vacunas. Entonces, la ciencia fue capaz de hacer una vacuna en 6, 7 meses, nosotros no las podemos producir. Esa es mi mirada. Como digo, estoy abierto a otra opinión, ¿no? Entonces, para meternos en el tema, para seguir metiéndonos un poquito más, a veces a mí me gusta como hacer un pequeño repaso histórico, porque entonces primero me dicen, che, ¿cómo soy más ágil en la cadena de suministro? O cómo soy, hoy está de moda decir a todo esbelto, ¿no? Que le sacamos la grasa, que somos lean, que somos más, pero poco nos enteramos de realmente lo que es lean o cómo se aplica la cadena de suministro y demás, ¿no? Aunque sí, obviamente que hay grandes profesionales que entienden de todo esto, pero también hay un montón de gente que anda hablando por ahí y habla mucho de la grasitud y demás, pero creo que el concepto a veces no lo trasladan muy bien. Entonces empezamos desde el principio. Rápidamente vamos a ver estructuralmente el desarrollo de una empresa, ¿sí? Entonces hay conceptos que tenemos que tener en claro. End-to-end, ganando visibilidad, valor total, agilidad y respuesta. ¿Sí? Esto es lo que motiva a las organizaciones logísticas a desarrollarse. Y hace 3 años, para los que me conocen, decían que yo por lo menos le comentaba a mis alumnos que por favor trataran de llegar a ser flexibles, adaptables y eficientes. Y hoy en día, después de 3 años, ¿se acuerdan? Ah, mirá, vos lo decías. Bueno, sí, ese es el cometido. Ahora, ¿cuál es el cometido realmente de la supply chain? Lo vamos a ver. Porque está como muy en la nebulosa a veces, ¿no? Entonces, lo fundamental es siempre en torno al proceso, no la función, no el departamento, objetivos departamentales. Alexander, ¿cómo hago para que se hablen los de compra con los de distribución, con los de almacén y no sé qué? Ponerles KPI integradores, objetivos integradores, no los separes. Dime cómo te mido, dime cómo me mides y te diré lo que haré. Ténganlo presente. Entonces, más allá de toda la explicación de que el logístico viene de Grecia y demás, y todo esto, vamos directo al grano porque si no me voy a quedar sin tiempo.
Esto es una estructura de una empresa del año 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces había un departamento de ventas, marketing, producción, finanzas, personal y almacén. ¿Qué era lo que hacía cada uno? Bueno, el departamento de ventas hacía toda la parte comercial, ¿sí? Junto a marketing, confeccionaban los estimados de venta, había un equipo gestor de marcas y comunicación y demás. En producción, ¿qué hacían? Hacían el producto, lo generaban. Pero también hacían el aprovisionamiento de materiales, ¿sí? El aprovisionamiento de materiales, la planificación de la producción. Finanzas, ¿qué hacía? Toda la parte administrativa y compraba, ¿sí? Personal, ¿qué hacía? Hacía las nóminas, la administración de personal. Y almacén, aparece la figura del almacén. ¿Almacén qué hacía? Gestión de inventario, preparación de pedidos, transporte del cliente. ¿Sí? Esa era una estructura básica de los años 50. Ahora, cuando esto empieza a evolucionar, nos vamos 20 años más adelante, aparece la gestión del almacén de materiales, el almacén de producción. Y miren lo que pasa. Cambia el nombre de almacén y pasa a ser logística. Entonces, ventas y marketing siguen trabajando juntos, producción produce, finanzas hace toda la parte administrativa, sigue haciendo la parte administrativa y se sigue encargando de la compra, nóminas y administración del personal lo hace personal. Aparecen dos departamentos más, control de la calidad e informática, y lo que hacía aprovisionamiento y supply planning, que lo hacía producción, pasa al departamento de logística. Pero seguimos avanzando, nos vamos 10 años más adelante. Entonces, en los años 80 se incorpora compras al área de logística. Entonces, seguimos con ventas, con marketing, con producción, finanzas, que hacía toda la parte administrativa, pero le sacan compras. Dicen, no, ustedes sigan con la parte administrativa, esto de compra, ¿dónde lo ponemos? Vamos para logística, vamos a logística. Logística ahora tiene gestión de inventarios, pedidos, transporte, aprovisionamiento, supply planning y compras. Y sigue estando el departamento de informática y de control de calidad. Y si nos venimos 10 años más adelante, nos venimos a los años 90, ahí empiezan como varios movimientos distintos. Entonces vamos a pensar que estamos hablando de un estándar, ¿sí? Y ustedes me pueden decir, no, pero no era precisamente así, Alexander. Bueno, lo acepto, pero estamos manejando un estándar, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo progresivamente la evolución. ¿Qué pasa? Ventas y marketing siguen trabajando juntos en la confección de los estimados de venta. Finanzas hace toda la parte administrativa. Personal está con las nóminas y la administración de personal. Y aparece la primera versión de supply chain adentro de una organización interna. Y hablar de supply chain en una organización en los años 90 era almacén, gestión de pedidos, bueno, lo que ya veníamos viendo, pero pasan a producción dentro de lo que es supply chain. Y sigue estando informática y control de calidad. Después siguen las evoluciones y algunas se van por otros lados, ¿no? Por más hacia el lado de la excelencia, la planificación, la coordinación de operaciones y demás. Ahora, hay una segunda versión de supply chain, en donde ya está producción y aparte se agrega demand planning. Ahora, lo que aparece es una dirección comercial. Y venta ya no es ventas, es customer development. Y donde sigue trabajando con marketing. Pero informática ya no es informática, es IT. Y donde control de calidad ya no es más control de calidad, es quality assurance. Y esto sigue evolucionando la estructura de la empresa. Entonces, ¿por qué cambian los nombres muchos departamentos en la organización? Lo que yo les puedo decir desde mi experiencia es que hay muchos que cambian para estar en la onda, en la moda. Pero es eso. Pero hay otros que empezaron a entender el juego de otra manera. Entonces, ¿por qué ventas pasa a ser customer development? Porque ya no se ponen pedidos, chicos. Porque en la distribución moderna, los clientes piden lo que necesitan. No necesito que venga un vendedor a tomarme el pedido, a levantar el pedido. Las grandes plataformas te envían lo que necesitan, te lo automatizan y demás, y no necesitan que el vendedor venga a levantar el pedido. Ahora, la figura de ese vendedor se ha transformado como otras figuras.
Ahora, lo que tenemos que tener claro es que ese vendedor ahora es un gestor de punto de venta. Y que este gestor de punto de venta, en esta nueva normalidad, hay algo que se llama los Customer Facing Processes, los procesos que tocan directamente de cara al cliente, que son muy pocas empresas las que lo trabajan. Esto habla de la recolección de la voz del cliente por parte de este vendedor, por llevar esa información a la empresa, que toda la empresa esté alineada y vea cómo van a solucionar ese problema, que puede ser desde un envoltorio de una galletita hasta un nivel de servicio inadecuado. Pero claro, son pocas las empresas que trabajan realmente con esto de Customer Facing Processes o los procesos que tocan de cara a nuestros clientes. Entonces, el personal, hubo en un momento ahí que cambió recursos humanos, que no se los comenté, porque la empresa entiende o entendió en algún momento que las personas ya no se consideran un gasto, sino que son un activo. Ahora, yo con esto de recursos humanos tampoco no estoy muy de acuerdo, pero es una percepción personal, porque me parece que somos humanos con muchos recursos, que no es lo mismo hacer un recurso humano. Pero bueno, es una manera de verlo. Cuando vos hablas de integrar a alguien dentro de un sistema de trabajo donde él pueda aportar valor a tu operación, si vos lo tratás como un recurso, difícilmente esa persona se pueda meter en charla. Y esto de humanos con muchos recursos, hay un escritor y psicólogo uruguayo que se llama Alejandro de Barbieri, que ha hecho libros y demás y habla sobre todo esto, y he tenido la oportunidad de dar algunas charlas con él en Instagram Live y demás. Informática pasa a IT, otro cambio, porque ya no solamente son RP, sino que son redes de información y se pasa a la microinformática y el software. ¿Sí? Control de calidad cambia a Quality Assurance, porque ya no se inspecciona. Y esto seguro que ustedes lo están diciendo, no, eso no pasa. Si tengo 7 controles diferentes, 8, 10 controles diferentes para chequear calidad. Bueno, conceptualmente, la calidad se construye, no se controla. Ahora, para eso, para garantizar calidad dentro de mi proceso, debo tener proceso robusto, persona formada, tecnología aplicada de la manera adecuada. Si no, sigo teniendo controles, muchos controles. Ahora, también ustedes me pueden decir, no, pero yo trabajo en farmacéutica y tengo que tener todo. Sí, bueno, serán 12 o serán 8 o serán 7, pero seguro que todos los que tenés no son, porque no aportan valor. Entonces tenemos que simplificar este tema y para eso hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar con los equipos. Entonces, ¿cuántas empresas han cambiado el nombre pero no los objetivos de función? O sea, seguimos hablando del aseguramiento de calidad, de que tenemos excelencia operacional, pero poco nos enteramos realmente de qué va todo eso, ¿no? Seguimos controlando, no entendemos cómo podemos mejorar un proceso, creemos que si tenemos ISO estamos haciendo mejora continua, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo una visión bastante que a veces es un poco antipática, lo digo. Yo soy muy simpático, de verdad, pero a veces suena un poco antipático, pero yo no me creo antipático, al revés, los que me conocen saben que soy muy simpático. Pero sí tengo una idea formada, que capaz que alguien me la puede hacer cambiar en algún momento, pero sinceramente creo que en mi región, estamos situados en un modelo de cadena de suministro de los años 70-80. He tenido gente acá en la región que me dice que su empresa está en los 2000. Lo respeto. Pero a mí me parece que estructuralmente y cómo están viendo los procesos, en realidad no ven procesos, ven funciones, seguimos pensando y seguimos viendo la cadena de suministro de hace 30, 40 años. 40, 40, 30, vamos a hacer precio. Entonces, hubo una evolución y en los años 2000 hubieron algunas que se despegaron. Pero lo que yo puedo decir que en mi región, yo soy uruguayo, conceptualmente nosotros seguimos entendiendo una cadena de suministro que le llamamos vertical, en donde cada uno tiene sus objetivos y demás, y
uno no se habla con el otro y el otro no se habla con el otro y todos tenemos objetivos diferentes y demás. Y esto es lo que pasa realmente. Deberemos seguir evolucionando desde la fragmentación hasta la integración total. Y estos conceptos internos que yo le decía de supply chain, de cadena de suministro, que van evolucionando, deben evolucionar hacia afuera y debemos trabajar con los proveedores de nuestros proveedores y así seguir trabajando hacia afuera para garantizar que cadenas de valor eficientes, adaptables, ¿eh? Ágiles. ¿Y qué es una cadena de valor? Porque acá, y esto lo digo por mi zona, hay gente que habla de cadena de valor, dice cadena de valor, cadena de suministro, cadena supply chain, y todo es lo mismo. Bueno, la cadena de valor, ¿por qué hablamos de cadena de valor? Porque es una secuencia de actividades que van orientados a entender qué es valor para el cliente y a cumplirlo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué llamamos generalmente cadena de suministro, supply chain? Bueno, eh, básicamente para mí, bueno, más allá de que supply chain es cadena de suministro, una cadena de suministro es un conjunto de tareas que hacen que un producto o servicio lleguen al cliente. ¿Sí? Y esto es adaptable a todos los sectores. De hecho, por ejemplo, yo hoy de noche tengo un curso que doy de logística hospitalaria. Entonces trabajo con un grupo de personas profesionales que no están preparados en gestión y estamos trabajando sobre logística hospitalaria. Cómo aplicar estos conceptos a un centro hospitalario, a un sistema de salud y demás. Entonces, ¿qué es? Miren, por ejemplo, un ejemplo. ¿Dónde empieza la cadena de suministro? En el cliente, porque es el que pide. Eso es lo primero, ¿no? Después empieza, hay unas materias primas básicas que están aguas arriba, que hay una transformación primaria. En este caso, por ejemplo, tenemos petróleo, que va a las refinerías, es una polimerización, ese es el segundo paso. Después hay unas materias primas que son elaboradas, que es el polietileno. Con ese polietileno nos entregan a nosotros, lo procesan y lo transforman en materiales que en este caso, en este ejemplo, son botellas. ¿Sí? Y estas botellas de medio litro entran a mi empresa en la logística interna, hay una producción y hay una salida que son las botellas de shampoo de medio litro. Esto va a distribución y de acá llegamos a los consumidores. ¿Sí? Así actúa una cadena de suministro, ustedes lo saben. ¿Sí? Pero a mí me gusta siempre repasarlo y compartir. Ahora, en la porción correspondiente a la empresa, normalmente tenemos actividades que son, por ejemplo, en este caso, compras, manufactura, distribución, planificación, hay una parte de producción, hay un ingreso de materiales, hay ventas, hay marketing, hay unos procesos de soporte que son la información, la tecnología, finanzas, administración, recursos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto de cadena, como decíamos nosotros, es bien interesante. Y hoy en día lo que nos pasa es esto. Nosotros entendemos que esto es una cadena en donde hay un departamento, cada departamento trabaja por funciones, o sea que cada uno está en su reino, cada uno compite con el de al lado, porque es como una pequeña carrera, una pequeña competencia dentro de la empresa. Es como que hubieran varias empresas dentro de la empresa. O nunca escucharon ustedes, pero ¿a qué empresa le estoy comprando? Porque parece que fueran dos, ¿no? Alguien te dice algo, otro te dice otra cosa. Y después está la visión por proceso, entender realmente esta secuencia de actividades que están enfocadas al cliente. Si ustedes ven del lado izquierdo de la pantalla, este lado, en funciones, nunca aparece el cliente, porque nosotros estamos focalizados en nuestros resultados. Yo estuve en empresas que me decían, nosotros somos cadena de suministro. Entonces teníamos la gente de compras, bla, 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 ¿no? Pero después cuando te medían resultados era individual. Entonces yo decía, ¿pero somos cadena de suministro o este performance management es individual? No es individual. Ah, es individual, perfecto. Entonces yo me echaba ahí mi historia, decía que era lo que prometía que iba a hacer, ¿no? Por el bono famoso. Y cuando quería acordar, cuando llegaba el momento de dar la devolución, me decían, no, lo que pasa en cadena de suministro, en compras, hizo una compra mal, esto afectó un 2%. Entonces yo decía, pero espera, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Somos cadena de suministro o somos funciones? Porque la verdad me tienen como loco. Cuando hay que pagar, somos equipo. Cuando tenemos que proyectar, somos individuales. Y en nuestro día a día somos individuales. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, eso afecta también a nuestros equipos, ¿no? Indudablemente.
Entonces, ¿cuáles son los efectos principales de entender la gestión por procesos? Bueno, visibilidad total en la cadena, foco en el valor, entender qué es lo que el cliente necesita. Para eso que necesitamos, segmentar, entender, hablarle a la persona, a nuestro cliente, pero entendiendo quién es. No hablarle al montón, a ver qué sale. ¿A quién le vendés? ¿No? Bueno, eso también va ligado a cuál es tu ventaja competitiva. Porque ventaja competitiva, no sé si lo tienen claro, pero el valor dentro de la organización está comprobado que es aproximadamente un 60% son intangibles. De ese intangible, un gran porcentaje se lo lleva a la cultura. Entonces siempre tengan presente que todo lo que van a plantear en la organización debe pasar por la cultura de mi organización. Y por más tecnología, por más consultores que lleve, por más lo que quieran, lo dijo Drucker, que algo sabía, dijo lo siguiente: la cultura se come de desayuno a la estrategia. Entonces, preguntas que se deberían hacer. ¿Qué tipo de cultura tengo en mi organización? ¿Qué tipo de cultura necesito para lograr mis objetivos? ¿Qué cultura fomento yo en mis equipos? Divide y reinarás. Vamos por funciones y competimos contra los de aprovisionamiento a ver quién tiene más porcentaje de eficiencia, o vamos todos para el mismo lado, ¿no? Otro efecto principal, la eficiencia. Dejar de ser efectivos para ser eficientes, flexibilidad y agilidad. Efectos colaterales, nos prepara el sistema para poder trabajar con metodologías que en mi caso, que me apasiona, Lean, pero bueno, ustedes decidirán con quién trabajan. Equipos multifuncionales permanentes que van a poder aportar valor a la operación. Entonces, ¿cuáles son los pilares de esta cadena de suministro Lean, ¿no? Bueno, yo veo como 3 pilares fundamentales que estaría bueno que ustedes lo pudieran empezar a implementar. El primero es ver las actividades como proceso, y soy bastante insistente con esto. Los hilos son contrapuestos al proceso. El proceso, la cadena de valor necesita de que nosotros coaccionemos y que interactuemos en toda la empresa para entender realmente cómo le vamos a dar más valor al cliente. La organización horizontal debería tener, o sea, la empresa debería estar orientado a esto, a hacer de una manera horizontal y dejar un poco la verticalidad, que ya hace muchos años que la venimos practicando, y está comprobado que no da resultados, mirando las necesidades del cliente. KPI de proceso y no del departamento. Unificar los objetivos y entender cómo vamos a medir. La segunda, en análisis cuantitativo de los flujos. Actuar y tomar decisiones en base a números. Hay otra frase de Deming, del profesor Edward Deming, que a mí me encanta, que dice: en Dios confiamos, el resto que traiga datos. Porque somos opinólogos, como decía hoy al arranque yo. Hablamos y decimos que el negocio va muy bien. ¿Cuánto es muy bien? Y lo otro, medimos un 99,9, un 99,8% en entrega. Pedido perfecto. Ahora, ¿cómo configuramos? ¿Qué medimos en el pedido perfecto? Porque yo conozco empresas que entregan un 50% de la mercadería y el otro no, y dice que es un pedido perfecto, ¿no? El pedido perfecto debe estar compuesto por una serie de ítems, que es el producto correcto en el lugar correcto, con la documentación correcta, etc. Entonces, hay veces que nos mentimos del solitario, parece, ¿no? Monitorear la capacidad del proceso y las necesidades del servicio. ¿Tengo la capacidad? ¿O en el año 2021 vamos a seguir diciéndole a la gente que se quede 4 horas más? Porque esto va de medición, de entender el proceso y de entender los picos de demanda. Ahora, esto no habla de pedir un esfuercito más a las personas. ¿O vamos a seguir pidiendo esfuercitos a las personas? Ah, Alexander, quédate 4 horitas más, yo te las pago. Y si me quedo, me las vas a tener que pagar. Pero digo, ¿ese es el camino? ¿O realmente entender qué capacidad tengo de proceso y cómo voy a actuar frente a las fluctuaciones? Y a través de herramientas de control estadístico poder ver cuántos sigma son la desviación estándar, o sea, cuál es la desviación estándar, cuántos sigma voy a encarar en el cálculo y cómo voy a atacar esa desviación. Porque también a mí me pasa que cuando nos ponemos de repente a ver
temas en el almacenamiento, empezamos a hablar de temas de inventario, cuando habla de desviación estándar de un producto o de la fluctuación de la entrega, la gente no lo sabe, porque nadie se lo ha contado. Entonces, hay una desviación estándar de un producto. Vos lo podés analizar y a raíz de eso vas a poder calcular cuánto producto necesitas ante una fluctuación. Y dependiendo del multiplicador, será el porcentaje de cobertura posible que tendrás de esa desviación. Y eso también lo podemos llevar al periodo del lead time de la entrega. Entonces, hay herramientas que tenemos que utilizar. Aclaro, yo no soy especialista en control estadístico de procesos, utilizo algunas herramientas que me han ayudado, las he aprendido y me han ayudado, pero sí tengo gente especialista en ese tema, amigos, y que hacen unos trabajos impresionantes con esto. Ahora, el tema es que las herramientas están, la metodología y las personas para enseñarlo también. Ahora, tenemos que ejecutar eso, ¿sí? Y hablando de ejecutar eso, formación del personal, de las personas. Tener el conocimiento de las distintas áreas, planificación, compras, distribución, etcétera, conocer los perfiles modernos, porque el comprador ya no es una persona que le pelea y le trata de sacar ventaja al proveedor. No, no, no. Eso ya cambió. O debería haber cambiado. El comprador hoy en día es un planificador. Es un perfil robusto que entiende de inventario, que entiende de planificación, que entiende de logística, que se mete en la operación. Y así han cambiado un montón de perfiles, ¿sí? Hay que ir adaptándonos. Y entonces cuando hablamos de esto de la medición, viendo a ver cómo vamos de tiempo, creo que me quedan unos 5 minutos. Bien. Lo que tenemos que entender es esto. Acá tenemos perdón que me distraje, me puse a ver el cronómetro. Una cadena de valor, ¿no? Entonces, en esta cadena de valor tenemos eslabones: comprar, producir, distribuir, transportar, en donde tenemos almacenes, y el cliente, ¿sí? Entonces, miren estos números, ¿no? 98% en compra, 95% en calidad, 97% en distribución, 98% en transporte. Qué buenos números, ¿no? Claro, hay gente que a todo le pone 99,9, 99,8 y ahí es difícil competir. Pero digamos que esta gente que tiene un poquito del nivel más bajo, llegó a estos números. Entonces nosotros lo vemos, ¿no? Los vemos y realmente decimos, pucha, qué buenos números, ¿no? Ahora, cuando empezamos a sacar el indicador, nos damos cuenta que en realidad esta cadena de valor tiene un 88,5% de eficiencia. Entonces, cuando hacemos la multiplicación, eso refleja la percepción del cliente. El cliente entiende que nosotros cumplimos con un 88,5%. ¿Y eso por qué es el resultado final de la eficiencia de nuestra cadena de suministro? Simplemente por esto. Nosotros estamos divididos. Entonces la gente de compra está muy contenta porque está a 2 puntos de la perfección. Producción tiene un 95. Pero miren cómo el indicador va bajando, de 98 a 93, de 93 a 90 y de 90 a 88,5. ¿Y eso por qué es? Un concepto importante que les quiero dejar hoy es que el error se acumula. Y lo voy a decir de una manera decorosa. Si uno mete la pata acá, ¿sí? Y otros meten la pata acá, el error se va sumando. Pero no, como nosotros la percepción de nuestras cadenas de suministro, nuestras cadenas de valor orientados al cliente y demás, nos quedamos con el resultado departamental y decimos que lo estamos haciendo muy bien. ¿Quién paga la ineficiencia? El cliente. Entonces también los invito a rever si realmente estamos orientados al cliente. ¿Estamos realmente orientados al cliente? ¿Entendemos qué necesita el cliente? ¿Entendemos qué es valor para el cliente? Es muy fácil definir el valor. Todo aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar. Lo que el cliente no está dispuesto a pagar no es valor. Y tenés que reducirlo. Tratar de eliminarlo, pero tenés que reducirlo. Entonces, ¿cuáles son algunos problemas comunes, no? La falta de alineamiento estratégico, por ejemplo. ¿Sí? La falta de alineamiento estratégico. No sabemos hacia dónde vamos. Entonces,
Si no sabemos dónde vamos, no vamos a llegar nunca. Entonces hay que ser claro de hacia dónde vamos. ¿Sí? Hay una frase que dice, el que tiene rumbo llega, créanla, y es así. Congestiones en los flujos motivados por la complejidad y el push. ¿Jalamos o tiramos? El push, empuje. ¿Qué es lo que dice el mercado que vamos a vender? Tal cosa, compramos eso. Pero en realidad el cliente consume otra cosa. Exceso de inventario. No se debe sustituir información por inventario. Hay que trabajar con los proveedores. ¿Sí? Falta de integración para compartir información. El que tiene la información tiene superpoderes. Hoy en día todos tenemos que manejar la misma información. Necesitamos costes competitivos, tener costos competitivos. Siendo un objetivo importante, generalmente no sabemos cómo hacerlo. Esa es la realidad. Procesos sin capacidad para dar los requerimientos necesarios. O sea, ¿conocemos los procesos realmente o trabajamos en vertical, en silo? Cada uno en lo suyo y sin una finalidad estratégica orientada al cliente. ¿Cómo podemos ser un poco más ágiles? ¿Cómo podemos ganar agilidad? Gestionando por procesos, no solo por funciones. Y esto es un gran cambio a lo que estamos acostumbrados. Utilizar medidas de rendimiento, habilitar sistemas de medición, es un esfuerzo inicial, hay que hacerlo, hay que automatizarlo y gestionar esos KPI. Ahora, abro paréntesis. No hagan 60 indicadores. Porque difícilmente su organización necesite 60, un tablero de comando de 60. Porque a veces ustedes contratan a un consultor, viene, le hace un tablero de comando muy lindo y tiene 60 indicadores y tenemos a gente tomando información todo el día para cosas que no se utilizan y que no son necesarias. Asociarse a los proveedores para reducir los plazos de entrega. Esto es un método, no es un deseo. Busquen reducir la complejidad de sus procesos. Eso es un método, no es un deseo. Busquen desarrollar a las personas. Eso tiene un método, tampoco es un deseo. Entonces, estructuremos eso. ¿Para qué? Para generar líderes que nos van a ayudar a romper paradigmas y hacer las cosas de diferente manera. Líderes que van a basar su pensamiento en la eficiencia, en quitar esa grasa de los procesos, pero en desarrollar al otro. Olvidémonos del síndrome de Procusto. El síndrome de Procusto, para los líderes que no me han escuchado alguna vez, es ese líder que cuando aparece algún pibe, alguna persona, alguna chica con un potencial, lo primero que hace es sacársela del sector porque cree que es una amenaza. Procusto era una figura de la metodología griega que lo que hacía era cortar la cabeza y los pies. Por eso acá cuando decimos te cortaron los pies. Bueno, a mí me ha pasado varias veces y es un poco angustiante también. Entonces el liderazgo lean es mucho más dinámico y habla de entender de diferente manera. Me he quedado sin tiempo, pero voy a terminar con esto. Otro día les cuento del liderazgo lean, del liderazgo situacional, porque yo ahora les podría dejar preguntas para que ustedes, cuando nos volvamos a ver, ustedes me las respondan o me busquen por LinkedIn y me cuenten. ¿En qué nivel están sus equipos? ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4? Hablamos de liderazgo situacional. ¿Tienen un enfoque de directivo, o sea que tienen que estar arriba de ellos? Y de ahí empezamos hasta el especialista, ¿no? ¿En qué nivel están sus equipos en cuanto al desarrollo que ustedes tienen con ellos? Otra pregunta. ¿Conocen los intereses de su equipo? ¿Qué motiva a la persona? Porque tenemos una persona que quiere desarrollarse profesionalmente y tenemos otro que quiere cumplir las 8 horas, cobrar a fin de mes y no tener ningún tipo de problema. Ahora, si tratamos al que no quiere ningún tipo de problema, cumple su trabajo, cumple las 8 horas y quiere cobrar su sueldo, lo tratamos como alguien que quiere desarrollarse, ¿sí? Que quiere crecer dentro de la empresa, vamos a crear una situación mala, negativa para esa persona. Entonces, lo primero que tenemos que entender es nuestro equipo, cuáles son los intereses. ¿Lo hacen? Porque yo abro las redes y todo el mundo habla de liderazgo y que las personas en el centro y demás. Ahora, ¿lo hacemos? ¿Desarrollamos al equipo? ¿Queremos cadenas de esbeltas? ¿Queremos ser más ágiles? ¿Queremos ser más adaptables? ¿Solamente poniendo tecnología? ¿O desarrollan a los equipos? Entonces, para terminar, rapidito, tenemos que tener una estrategia.
que debe ir alineado con el diseño de procesos y del entorno de trabajo, con la gestión diaria, con la mejora continua y la resolución de problemas. Si ustedes hablan de sistema de excelencia, pero no cumplen esto, permítanme decirles que están lejos de un sistema de excelencia operacional. Perdón, Luis, que me excedí. Tranquilo, no se preocupe, doctor Cardoso. Y creo que antes quedó comprometido para el próximo congreso para hablarnos de esta metodología Lean tan interesante y tan valiosa para las empresas. Tenemos dos preguntas del público y le vamos a pedir que nos la responda de manera breve por temas de tiempo. Y la primera, ¿están preparadas las empresas latinoamericanas para implementar estos procesos de comercio electrónico y dejar de lado esas costumbres mercantiles antiguas? Yo tomo, voy a ser muy concreto. Todos hablamos de última milla, ¿no? Todos hablamos de última milla, aplicaciones, software y demás. Está bien. Ahora, preparamos primero, habría que preocuparse de preparar bien lo que nos piden nuestros clientes, porque podemos ir a los indicadores de devoluciones que hay en Europa, por ejemplo, en e-commerce, y es bastante grande. Entonces, un paso primero que el otro. Y técnicas, o sea, estas técnicas que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, yo las tomo como una innovación tecnológica. Y creo realmente que antes de meternos en toda la parte de transformación digital, que obviamente que es primordial hoy en día, creo que ha quedado demostrado, tenemos que trabajar con los procesos. Perfecto. Y tenemos otra segunda pregunta y es la siguiente. ¿Qué tanto las empresas de retail en Uruguay presupuestan la capacitación del personal en pro de generar esos procesos de apertura al cambio? ¿Sí? No, Porque no, desde sí. allí parte la cultura organizacional, como usted decía. Lo entendí perfectamente y soy muy sincero. A mí me ha pasado y me pasa, y creo que es uno de los indicadores más duros que hay, es que alguien te llame y te diga, Alexander, ¿tenés un cursito para mandar a la gente porque tengo presupuesto disponible? Eso me está hablando de varias cosas. Primero, que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar a las personas, no tenemos un objetivo de formación, no tenemos un plan ni un despliegue de desarrollo del talento y muchas cosas más. Entonces, realmente, hoy en día uno de los problemas principales que tenemos en las organizaciones por estos lados es que seguimos viendo la formación como un gasto. Perfecto. Doctor Alexander Cardoso, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este tercer congreso de gerencia de operaciones y logística, retos, transformaciones y sostenibilidad para el mundo. Muchas gracias por acompañarnos.